Hola, ¿qué tal? Buenas para todos. En el tema del día de hoy vamos a hablar de los pasos claves para formalizar una empresa en Colombia. Entonces, en primer lugar, debemos definir el tipo o forma de constitución de la empresa. O sea, debemos definir si vamos a actuar como persona natural o persona jurídica. En primer lugar, veamos qué es una persona natural. Son también denominadas empresas de propietario único, ¿sí? Y las personas naturales actúan en su propio nombre. Por regla general son no responsables del IVA, responden con todo su patrimonio a las obligaciones contraídas, o sea, se deben inscribir en el RUT, deben también hacer el registro mercantil de Cámara de Comercio con el registro único empresarial RUE. Ventajas de ser una persona natural. Entonces, la constitución de la empresa es un poco más sencilla y rápida que de persona jurídica. La constitución de la empresa no requiere de mucha inversión y no se les exige llevar y presentar tantos documentos contables como a las personas jurídicas. Las empresas constituidas bajo la forma de personas naturales pueden ser liquidadas o vendidas más fácilmente. La propiedad, el control y la administración recaen sobre la persona dueña y se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción. Ahora veamos qué es una persona jurídica. La persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de la empresa. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones de la empresa, lo que implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener la empresa a su nombre, tanto capital como patrimonio. Algunas personas en las que usted puede convertirse como persona jurídica. Entonces, existen diversas formas de constitución de empresas en Colombia. Entre ellas tenemos las 9 principales que encontramos y que son. Ahí están 9 tipos de sociedades o empresas que usted puede formalizar en Colombia. Ahora veamos las ventajas de ser una persona jurídica. Aparte de las conocidas, podemos encontrar que hay mayores posibilidades de acceder a créditos financieros, pues los bancos o entidades financieras suelen mostrar una mayor disposición a concederle préstamos a las personas jurídicas más que a las personas naturales. Hay una mayor disponibilidad de capital ya que este puede ser aportado por varios socios. Ahora veamos qué son empresas unipersonales. Las empresas unipersonales la conforma una sola persona, ya sea natural o persona jurídica, dando origen a una persona jurídica totalmente independiente, lo que quiere decir que también solamente van a responder con lo que tenga la empresa a su nombre. Y su razón social debe estar seguida por la expresión empresa unipersonal o de la sigla EU. El segundo paso que usted debe hacer es la de verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de Comercio. O sea, debe consultar que el nombre que usted le quiere colocar a su negocio no esté ya registrado en la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces se acerca a una Cámara de Comercio, ingresa a sus oficinas, allá normalmente van a encontrar un computador donde usted puede buscar si esa empresa ya está registrada, ¿sí? Si no está, pues puede continuar con los siguientes pasos. Entonces, el tercer paso es consultar la actividad económica, ¿sí? Las actividades económicas de las empresas se deben identificar de acuerdo con el Código Internacional Industrial Uniforme denominado CIU. Debe coincidir con el que se va a reportar en la DIAN y con el que se va a solicitar el concepto de uso de suelo. Entonces, ¿qué es el CIUT? Es una clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas y como su nombre lo indica, esa clasificación hace referencia a todas las actividades productivas, es decir, es un listado de códigos que se relacionan con una actividad económica determinada.
Requisitos que usted debe tener en cuenta al inicio de su actividad económica. Debe consultar las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la casa, local o edificación donde usted piensa operar y su ubicación en cada municipio antes de alquilar, comprar o usar el predio como establecimiento de comercio. Este se vincula con el plan de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios y territorios. El cuarto paso es para las personas jurídicas, ¿sí? No las personas naturales y no jurídicas. Presentar el acta de constitución y los estatutos de la sociedad en una notaría. El quinto paso para personas jurídicas también es firmar la escritura pública de constitución de la sociedad y obtener las copias. Paso 6. Registrar la empresa en la Cámara de Comercio, o sea, hacer el registro mercantil. Esto es para las dos clases de persona, persona natural o persona jurídica. Deben allegar la cédula de ciudadanía, una copia si ya tramitó el RUT en la Cámara de Comercio, solicitud de inscripción, el formulario RUES, diligenciarlo, hacer el pre-RUT, certificación para acreditar requisitos de la ley 1780 de 2016 si cumple con el artículo 2 y de la ley en mención. Y para las personas jurídicas debe adicionar, además de lo anterior, los documentos requeridos para persona natural. Bueno, algo importante. Es una obligación de todos los comerciantes, una vez estén registrados en la Cámara de Comercio, renovar anualmente antes del 31 de marzo de cada año su matrícula mercantil y de su establecimiento de comercio. El paso 7 es para las personas jurídicas, ¿sí? Deben abrir una cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social. La cuenta bancaria debe estar abierta a nombre de la empresa o establecimiento comercial. Paso 8. Debe solicitar el concepto del uso del suelo, o sea, obtener concepto favorable de uso del suelo en la oficina de planeación de su municipio o en la curaduría urbana o en la oficina que haya determinado las alcaldías, ¿sí? Esto permite o no el ejercicio de una actividad económica determinada en una dirección específica de la ciudad, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial POT y la reglamentación existente en cada municipio. Paso 9. Hacer trámites ante la DIAN, ¿sí? Personas naturales y jurídicas deben realizar el registro único tributario RUT, ¿sí? Que es la base de datos que lleva la administración tributaria a escala nacional de los contribuyentes, la cual comprende la información básica de los mismos con fines estadísticos y de control. Con el RUT, cuando usted obtiene el RUT, ¿sí? A cada contribuyente se le asigna un NIT, o sea, el número de identificación tributaria, que va a ser el número de identificación de su empresa. El paso 10 es la obtención del certificado de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio. El certificado de existencia y representación legal se requiere solo para las sociedades comerciales, o sea, personas jurídicas, mientras que para las personas naturales lo que se requiere es el registro de matrícula mercantil. El paso 11 es el registro de libros contables ante la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la ley, los comerciantes y empresarios deben registrar sus libros contables en la Cámara de Comercio de su jurisdicción. Se pueden registrar en el momento de la matrícula mercantil. Para ello, solo basta con diligenciar un formulario y efectuar el pago respectivo. Pueden llevarlos en físico o si no, pueden comprarlos en el CAE de la Cámara de Comercio. Los libros más usuales de contabilidad son el libro diario, el libro mayor y balances, el libro de inventarios, el libro de actas, el libro de registro de socios y el libro de registro de asambleas y de juntas. El paso 12. Si la empresa es responsable del IVA,
O sea, su empresa tendrá que cobrar IVA, entonces nuevamente regresan a la DIAN o lo pueden realizar de manera virtual. O sea, realizar el procedimiento de habilitación del software de facturación electrónica y después tramitar la resolución de facturación, que es la solicitud de autorización de facturación. ¿Sí? Solicitan un rango de números y con base en la expectativa de ventas a realizar en la empresa, le asignan el rango de números. Paso 13. Afiliación de empleados a EPS, AFP y ARL. Esto para las personas jurídicas o empresas. Entonces es un deber de todo empresario o empleador afiliar a sus trabajadores a una entidad promotora de salud, o sea, una EPS, a una administradora de fondos de pensiones, AFP, y a una administradora de riesgos laborales, ARL. ¿Sí? La EPS y AFP la selecciona es el empleado y la ARL normalmente la selecciona el empleador. Paso 14. Inscripción de la empresa a una caja de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. También es para las personas jurídicas. Estas tres entidades conforman las denominadas cargas parafiscales, las cuales son un aporte del empleador o empresario sobre el valor pagado de la nómina, sin incluir el subsidio de transporte. Paso 14. Industria y comercio. Entonces, este paso consiste en registrar la empresa ante la Secretaría de Hacienda del municipio donde está operando la misma y a través del registro de industria y comercio, que es una especie de impuesto que tienen que pagar todas las empresas en el lugar donde están desarrollando su actividad. Bueno, el paso 15 es ya otros documentos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el certificado de seguridad. Es expedido por el respectivo departamento de bomberos de su municipio y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de seguridad. Entre ellas están el hecho de definirle la clase de extintores que deben utilizar, número requerido de extintores en el local o la planta, sistemas eléctricos están acordes, manejo de combustibles, entre otras normas de seguridad industrial e integral. El paso 16 es la matrícula sanitaria o permiso sanitario. La deben tener todos los establecimientos que manipulen o preparen alimentos de consumo humano o animal y la deben tramitar ante la respectiva Secretaría de Salud de la Alcaldía. Lo más exigido en este tema son las licencias de transporte de alimentos y los cursos de manipulación de alimentos según los casos con el fin de acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias y condiciones de salubridad. Otro de esos documentos son los derechos de autor, SAICO y ASIMPO. Este derecho lo tienen que pagar todos los establecimientos cuya actividad comercial necesita o utiliza la música o video para disfrute de sus clientes. Si no se hace uso de estas actividades, puede usted solicitar el certificado de no uso para no pagar estos derechos. Otros son las licencias ambientales. Son autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental pertinente en cada jurisdicción y debe ser solicitada por aquellos empresarios que ejercen actividades que producen grave deterioro a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducen modificaciones considerables al paisaje. Entre estas licencias están permiso de vertimentos, permiso de concesión de aguas subterráneas o licencia ambiental, entre otras. Bueno, eso es todo los pasos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de formalizar una empresa en Colombia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto.